Imagina por un momento que estás en urgencias. Con el corazón parado y el cerebro sin oxígeno, los médicos intentan desesperadamente reanimarte, según la ciencia tradicional. En ese momento deberías estar completamente inconsciente, sin posibilidad de formar recuerdos. Pero de repente te encuentras flotando sobre tu propio cuerpo. Puedes ver a los médicos trabajando frenéticamente, escuchando cada palabra que dices, observando cada movimiento que haces. Y lo más increíble, al despertar, puedes describir con absoluta precisión todo lo que sucedió mientras estabas clínicamente muerto. Esto no es ciencia ficción. Es la realidad, documentada por miles de personas que han experimentado lo que llamamos experiencias cercanas a la muerte. Y la evidencia que estoy a punto de presentarles hoy podría cambiar para siempre nuestra comprensión de la naturaleza de la conciencia y de lo que realmente sucede cuando morimos. Mantente atento, porque estoy a punto de revelarte la investigación más revolucionaria jamás realizada sobre la conciencia humana, en estudios que desafían todo lo que creíamos saber sobre la relación entre el cerebro y la mente, y evidencia científica que sugiere que somos mucho más que simples máquinas biológicas destinadas a desaparecer. Y no te pierdas el final, porque los hallazgos de esta investigación no solo podrían probar que la conciencia sobrevive a la muerte, sino que podrían transformar nuestra comprensión de lo que significa estar vivo para comprender la magnitud de lo que estamos a punto de discutir. Necesitamos conocer al Dr. Piem van Lommel, un cardiólogo holandés que pasó más de 10 años realizando el estudio más grande jamás realizado sobre experiencias cercanas a la muerte. Su investigación involucró a 10 hospitales en los Países Bajos y los resultados se publicaron en The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo. Van Lommel no era un investigador místico o paranormal, era un cardiólogo tradicional entrenado en el paradigma materialista que creía firmemente que la conciencia era simplemente un producto de la actividad cerebral. Pero todo cambió cuando comenzó a escuchar las historias de sus pacientes que habían sobrevivido a un paro cardíaco en 1969. Como joven médico interno, Van Lommel trabajó en una de las primeras unidades de cuidados coronarios en los Países Bajos antes de 1967. Todos los pacientes que sufrieron reposo cardíaco murieron, pero las nuevas técnicas en reanimación cardiopulmonar y desfibrilación estaban cambiando eso. Un día, un paciente de 44 años sufrió un infarto de miocardio y, tras 4 minutos de RCP, lograron reanimarlo. El equipo médico estaba eufórico con el éxito, pero el paciente regresó profundamente decepcionado. Les contó sobre un túnel, luz, música y un hermoso paisaje que había experimentado mientras estaba muerto. Van Lommel archivó la experiencia en su memoria, pero no hizo nada al respecto durante años. Era un joven médico que iniciaba su especialidad, con una familia joven que cuidar. No fue hasta 1986, cuando leyó el libro de George Ritchie, Regresa del Mañana, que comenzó a preguntarse si estas experiencias podrían ser reales. Ritchie, un estudiante de medicina, murió de neumonía doble en 1943. Su cuerpo estuvo cubierto con una sábana durante 9 minutos antes de que una enfermera convenciera al médico de inyectarle adrenalina directamente en el corazón. A su regreso, describió una experiencia extraordinaria que incluyó viajes extracorpóreos a lugares a cientos de kilómetros de distancia. Motivado por esta lectura, Van Lommel comenzó a preguntar a sus pacientes que habían sobrevivido a un paro cardíaco si recordaban algo sobre su periodo de inconsciencia en 2 años. De 50 pacientes que habían sobrevivido, 12 compartieron experiencias cercanas a la muerte con él. Fue entonces cuando su curiosidad científica se despertó por completo. Según todo lo que había aprendido en la universidad, la conciencia era un producto de la función cerebral. Durante el reposo cardíaco no hay reflejos corporales, no hay función cerebral, no hay respiración. Debería ser imposible tener recuerdos de una conciencia mejorada con emociones, cognición y percepciones extracorporales. Hasta ese momento, solo existían estudios retrospectivos de estas experiencias. Los escépticos las descartaban como efectos secundarios de medicamentos, alucinaciones, sueños o fantasías. Van Lommel decidió que era hora de realizar un estudio de perspectiva riguroso, que pudiera proporcionar respuestas científicas definitivas durante un periodo de 4 años. Van Lommel y su equipo estudiaron prospectivamente a 344 sobrevivientes consecutivos de paros cardíacos en 10 hospitales holandeses,
También realizaron un estudio longitudinal, entrevistando a los pacientes después de 2 y 6 años para documentar cualquier transformación a largo plazo. Los resultados fueron revolucionarios. Del total de pacientes, el 18% reportó experiencias cercanas a la muerte, mientras que el 82% no las recordaba en absoluto. Lommel y su equipo compararon sistemáticamente estos dos grupos para encontrar la explicación de la diferencia. Primero, analizaron la falta de oxígeno al cerebro, conocida como anoxia. Esta había sido la explicación predilecta de los escépticos. Sin embargo, los datos mostraron que no importaba si el paro cardíaco duraba 3 u 8 minutos, andaba igual si el paciente había estado inconsciente durante 5 minutos o en coma durante 3 semanas. No hubo diferencia en la gravedad de la inoxiantry, quienes experimentaron EM y quienes no. Luego, analizaron explicaciones psicológicas como el miedo a la muerte. Sin embargo, la mayoría de las personas que sufren un paro cardíaco no saben que lo van a sufrir, por lo que no experimentan miedo al despertar. Preguntan confundidos por qué hay tantos médicos y enfermeras a su alrededor. Revisaron la medicación administrada. No hubo diferencia entre quienes recibieron medicación y quienes no. El conocimiento previo sobre estas experiencias tampoco influyó. La religión no importaban. Cristianos, musulmanes y ateos reportaron experiencias similares. El género no importaban, la educación tampoco importaba. Solo encontraron 2 factores significativos. La edad, los jóvenes tenían más experiencias. El género, las mujeres reportaron más elementos y experiencias más profundas. Pero ninguno de estos factores explicaba por qué ocurrían las experiencias. Lommel se dio cuenta de que había descartado todas las teorías existentes. Ninguna explicación basada en la función cerebral podía explicar estos fenómenos. Entonces, cuando comenzó a considerar la revolucionaria posibilidad de que la conciencia no fuera un producto del cerebro, sino algo que existe independientemente de él. Pero ¿qué evidencia específica convenció a Van Lommel de que estas experiencias eran reales y no meras alucinaciones? La respuesta te sorprenderá. La evidencia más convincente provino de las llamadas percepciones verídicas, observaciones precisas que los pacientes realizaron fuera de sus cuerpos. Aproximadamente el 45% de las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte reportan que su conciencia se separa de su cuerpo, generalmente flotando sobre él. Desde esta perspectiva, pueden ver los eventos que se desarrollan con su cuerpo inconsciente o clínicamente muerto debajo. Observan los esfuerzos frenéticos de las personas que intentan reanimarlos. Escuchan conversaciones, notan detalles específicos de su entorno y, cuando regresan, pueden describirlo todo con asombrosa precisión. El Dr. Jan Holden realizó un estudio revisando toda la literatura previa sobre experiencias cercanas a la muerte que describían observaciones extracorporales, incluso aplicando criterios muy estrictos. Así, incluso un pequeño aspecto de las observaciones no era real. Lo clasificaba como irreal. Descubrió que el 92% de estas observaciones extracorporales no presentaban ninguna inexactitud aparente. Van Lommel estudió a 287 personas que tuvieron observaciones extracorporales durante sus experiencias cercanas a la muerte. Un impresionante 98% de estas observaciones no presentaban ninguna inexactitud aparente, tanto por su propia determinación como por la descripción de las personas que tuvieron la experiencia. Pero la evidencia va más allá. Hay docenas de casos documentados donde las observaciones extracorporales ocurrieron geográficamente distantes del cuerpo físico, mucho más allá de cualquier posible percepción corporal. Un ejemplo: una persona tuvo una experiencia cercana a la muerte después de caerse de un caballo y golpearse la cabeza. Inicialmente, su conciencia se encontraba fuera de su cuerpo, viéndolo tendido en el suelo. Luego vio al caballo regresar al establo, donde había otras personas. Su conciencia viajó aproximadamente a 1 milla de distancia desde esa posición privilegiada. Vio y escuchó lo que la gente decía mientras su cuerpo físico estaba a kilómetros de distancia. Cuando se recuperó de esa experiencia cercana a la muerte y preguntó a la gente si habían estado allí, cada detalle que vio, cada cosa que escuchó, era exactamente correcta, justo en el momento en que estaba literalmente a kilómetros de distancia en la Tierra. Pero quizás la evidencia más impactante proviene de personas ciegas que han tenido experiencias cercanas a la muerte.
Van documentó casos de personas ciegas de nacimiento que, durante sus experiencias, pudieron ver por primera vez en sus vidas al regresar. Seguían ciegos, pero pudieron describir con detalle lo que habían visto durante su experiencia. En un caso particularmente notable fue el de un hombre ciego de nacimiento. Durante su experiencia cercana a la muerte, pudo ver su propio cuerpo por primera vez al principio. Se horrorizó porque el lugar le era completamente desconocido. Aun cuando se calmó, pudo correlacionar lo que había conocido solo por el tacto toda su vida en su cabello largo y un anillo que le había regalado su padre. Este hombre describió tener una visión de 360 grados, consciente simultáneamente del contenido visual delante, detrás, a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Técnicamente, visión esférica. Describió que la luz del cielo no brilla sobre las cosas, sino que emana de todo, de la hierba, de los árboles, de cada hoja. Lo extraordinario es que las personas ciegas de nacimiento no tienen conceptos visuales, no sueñan con imágenes, nunca han experimentado la luz como algo que se siente como amor y vida. Sin embargo, durante sus experiencias cercanas a la muerte, describen consistentemente estos fenómenos visuales de maneras que coinciden perfectamente con los relatos de las personas que los experimentaron. La evidencia neurocientífica también es convincente. Durante un paro cardíaco, el corazón se detiene inmediatamente en el flujo sanguíneo al cerebro deja de fluir inmediatamente. Entre 10 y 10 segundos después de que el corazón deja de latir, el electroencefalograma IE, que mide la actividad cortical del cerebro, se aplana por completo. En ese punto, debería ser imposible tener cualquier tipo de memoria, y mucho menos recuerdos lúcidos y organizados de experiencias cercanas a la muerte. Los reflejos corporales desaparecen. Los reflejos del tronco encefálico desaparecen. Las pupilas se dilatan y dejan de responder a la luz, y la respiración se detiene en todos. Los hallazgos clínicos indican una pérdida total de la función cerebral. Sin embargo, durante este estado de ausencia total de actividad cerebral, las personas reportan tener la conciencia más nítida y plena de sus vidas. No solo conservan sus capacidades perceptivas, sino que reportan una conciencia mucho más alta de lo normal, con una percepción que va mucho más allá de los 5 sentidos tradicionales. Algunos escépticos argumentan que quizás algunas células cerebrales permanecen viables durante horas después del reposo cardíaco, no solo minutos como se creía. Andrew, y que la conciencia podría persistir debido a esto. Van Lommel explica por qué este argumento carece de fundamento científico para experimentar la conciencia de vigilia como lo hacemos ahora. Un sistema funcional de intercambio de información y energía entre todos los centros neuronales corticales, conocido como el espacio de trabajo neuronal global. Esto es lo que la neurociencia moderna requiere para experimentar la conciencia. Durante el reposo cardíaco, la corteza no funciona en absoluto. Es cierto que algunas células pueden sobrevivir durante horas tras el reposo cardíaco, especialmente las células gliales, pero esto no explica en absoluto la posibilidad de la conciencia, ya que para ello se requiere un espacio de trabajo global funcional a la supervivencia de una célula viva. No explica en absoluto la conciencia, y las neuronas son muy susceptibles a la privación de oxígeno, aun cuando el flujo sanguíneo al brazo se bloquea durante 3 segundos. No importa, al liberarse las células musculares siguen allí, pero las neuronas son extremadamente susceptibles a la privación de oxígeno. Otro argumento escéptico es que quizás las regiones subcorticales más profundas del cerebro y el tronco encefálico sigan funcionando incluso cuando el lóbulo esté plano. Van Lommel también refuta esto con pruebas sólidas. Estudios de paro cardíaco inducido en animales demostraron que no era posible la estimulación del tronco encefálico, lo que significa que este tampoco funcionaba. Además, es imposible argumentar a partir de hallazgos clínicos que el tronco encefálico funciona cuando no hay reflejos del tronco encefálico ni respiración, ya que el centro respiratorio está cerca del tronco encefálico, como afirma Van Lommel. ¿Cómo se puede hablar de un tronco encefálico funcional si no hay reflejos en él? La evidencia más contundente proviene de un caso específico que Van Lommel documentó personalmente. Un hombre de unos 40 años fue encontrado inconsciente en un prado por unos transeúntes. Le realizaron compresiones torácicas simples y llamaron a una ambulancia. Cuando lo llevaron al hospital, más de 30 minutos después, había estado en la ambulancia mientras intentaban reanimarlo.
y desfibrilarlo sin éxito al llegar al hospital. Su cuerpo estaba frío, azul, como un cadáver. No le colocaron un tubo para que le llegara más oxígeno a los pulmones, pero descubrió que aún tenía la dentadura postiza en la boca, así que se la quitó y la colocó en un carro de emergencia. Funcionó durante 1 hora y media antes de que recuperara la presión arterial y la circulación, pero seguía con soporte vital. Intubado en coma profundo, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos para continuar con el soporte vital durante 1 semana. Tuvo en coma durante 1 semana. Luego, regresó a la sala de cardiología al cabo de 1 semana. Acababa de llegar. Cuando la enfermera entró a darle la medicación, lo miró y le preguntó: ¿sabe dónde están mis dientes? La enfermera se quedó perpleja. El paciente respondió: ¿sí? Lo sabe. Estaba allí cuando llegué al hospital. Me sacó los dientes, los puso en esa cosa llena de frascos, y debajo había un cajón deslizable, y ahí es donde los puso en el paciente. Pudo describir la sala de recuperación con exactitud desde una posición externa y superior a su cuerpo. Podía ver su cuerpo, reconocer a las enfermeras y médicos que habían estado ocupados practicándole RCP durante todo este tiempo. Permaneció en coma profundo sin actividad cerebral detectable. Este caso no es único, existen más de 200 casos documentados de percepciones verídicas, corroboradas por médicos, enfermeras y familiares, sobre el contenido y el momento de estas experiencias extracorporales. La evidencia es abrumadora y consistente, pero Van Loemel descubrió algo aún más notable en las transformaciones a largo plazo que experimentan las personas después de estas experiencias. En su estudio longitudinal, encontró cambios drásticos y duraderos en los valores y creencias de los pacientes que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. La principal transformación fue la completa ausencia de miedo a la muerte. Estas personas desarrollaron una nueva comprensión de lo que era importante en la vida: en empatía, compasión y amor, primero por sí mismos, aceptando sus propios aspectos negativos, luego empatía y compasión por los demás y por la naturaleza. También desarrollaron una mayor sensibilidad intuitiva. Sabían lo que pensaban y sentían los demás. Sabían sobre eventos futuros. Sabía cuándo alguien iba a morir, cuando alguien desarrollaría cáncer. Esta discreción y sensibilidad a menudo les resultaba problemática, ya que no querían tener este conocimiento fundamentalmente. Van Loemel descubrió que solo los pacientes con experiencias cercanas a la muerte experimentaban esta transformación clásica. Esto proporcionó una prueba objetiva de la experiencia subjetiva. Se podía demostrar con cuestionarios que la transformación realmente había ocurrido, vinculándola directamente con la experiencia cercana a la muerte, no con la meditación, el consumo de psicodélicos ni nada más. Van Loemel llegó a una conclusión revolucionaria: la conciencia no es un producto del cerebro. En cambio, el cerebro actúa como un receptor, como un televisor que sintoniza señales que ya existen. La conciencia está más allá del tiempo y el espacio, siempre en todas partes, dentro y fuera. Esta analogía es poderosa. Cuando ves televisión, el programa es un producto de tu televisor. En primer lugar, cuando usas tu computadora para acceder a Internet con miles de millones de sitios web o videos de YouTube, el contenido es un producto de tu computadora. En primer lugar, se necesita un instrumento funcional para recibir la información. Lo mismo ocurre con la conciencia. Actualmente, hay 1.000 millones de sitios web que pasan a través de nuestras redes. Hay 200.000 a 300.000 llamadas telefónicas. Pasan a través de nosotros. Son ondas electromagnéticas de información, pero necesitamos un instrumento funcional para recibirlas. El cerebro facilita, no produce, la experiencia de la conciencia. También actúa como un filtro. Hay mucha información, pero la filtra. Es un transceptor, transmite información desde el cuerpo, desde los sentidos, a la conciencia. Recibe información de la conciencia de vuelta al cuerpo. Cuando el televisor se daña, la programación se pierde cuando se sufre daño cerebral. La función cerebral se daña, por lo que la conciencia despierta se daña cuando se padece Alzheimer. La conciencia despierta se daña, pero la conciencia real, no local, no puede dañarse en absoluto, porque está ahí fuera, en otra dimensión, sin tiempo ni espacio. Esta comprensión explica numerosos fenómenos que la ciencia materialista no
puede explicar las experiencias del final de la vida. Cuando las personas moribundas tienen periodos de conciencia intensificada, la lucidez terminal, especialmente en pacientes con Alzheimer, y las experiencias de comunicación post-muerte, donde las personas tienen contacto con la conciencia de los fallecidos parientes, argumenta que la ciencia debe expandirse más allá del materialismo para incluir las experiencias subjetivas. La ciencia materialista ha sido muy beneficiosa, pero no es suficiente para las experiencias subjetivas. Necesitamos expandir la ciencia hacia una ciencia postmaterialista que incluya la conciencia, lo cual es fundamental. Las implicaciones de esta investigación son profundas. Si la conciencia es independiente del cerebro, si sobrevive a la muerte del cuerpo físico, entonces todo cambia. Nuestra comprensión de la vida, la muerte, el propósito y las relaciones con otros seres vivos se transforma por completo, como dice Van Lommel. Cuando uno se da cuenta de que existe una continuidad de la conciencia después de la muerte del cuerpo, que la conciencia siempre ha estado ahí, antes del nacimiento y después de la muerte, que la conciencia es la esencia de quienes somos, entonces la forma en que uno vive lo cambia todo. Ya no se trata de poder, dinero, autos grandes, cuerpos jóvenes o factores externos. En cuando uno comprende que todo está conectado, que lo que uno hace a los demás se vuelve a uno mismo, tanto positivo como negativo, porque todo está conectado, entonces uno cambia la forma en que trata a los demás, y eso mejora el mundo en su conjunto. Van Lommel, que ahora tiene 86 años y ha dedicado 37 años a esta investigación, ya no tiene miedo de la muerte. Como él dice, no creo tener miedo a la muerte. Quizás las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte tienen un 100% de intrepidez. Creo que tengo un 98% de intrepidez. Solo tengo curiosidad. Su mensaje final es claro. Todo se trata de amor, amor por uno mismo, amor por los demás, amor por el planeta, amor por los animales, porque estamos conectados. Siempre estamos conectados aquí en esta vida. Why Tambi Love. Estemos al morir. Siempre estamos conectados en un ámbito de conciencia no local. Esta investigación no solo desafía el paradigma materialista dominante en la ciencia, sino que ofrece una visión completamente nueva de la naturaleza humana. Sugiere que somos seres espirituales que tienen una experiencia física, no máquinas biológicas que han desarrollado accidentalmente la ilusión de la conciencia. La evidencia es abrumadora: percepciones reales durante la ausencia de actividad cerebral, visión en personas ciegas de nacimiento, transformaciones profundas y duraderas, casos documentados y corroborados por personal médico. Todo apunta a la misma conclusión revolucionaria. Como dijo Nikola Tesla, el día en que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, progresará más en una década que en todos los siglos anteriores de su existencia. Quizás ese día haya llegado. Quizás la investigación de Van Lommel y otros científicos valientes que se atreven a estudiar la conciencia más allá del paradigma materialista estén abriendo una nueva era en nuestra comprensión de la realidad. La pregunta ya no es si la conciencia sobrevive a la muerte. A la evidencia científica sugiere firmemente que sí. La pregunta ahora es, ¿qué haremos con esta información? ¿Cómo cambiará nuestra forma de vivir, de tratar a los demás y de ver nuestro propósito en este universo? ¿Qué opinas? ¿Crees que esta evidencia es suficiente para demostrar que somos más que nuestro cerebro? ¿O crees que debe haber una explicación materialista que aún no hemos descubierto? Comparte tu opinión en los comentarios. Una cosa es segura: estamos en la cúspide de una revolución en nuestra comprensión de la conciencia. Si Van Lommel y los miles de personas que han tenido estas experiencias tienen razón, la muerte no es el final de nuestra historia, es solo el comienzo de una aventura mucho mayor. Tal vez no seamos simplemente máquinas biológicas destinadas a desaparecer. Tal vez seamos algo mucho más.